Así es, ciertas definiciones, hemos solucionado el tema de los seguros, ¿no? De tal manera de que no sea una cosa totalmente abierta, sino que sea controlado, porque si no todo el mundo podría, o sea, en la ley estaba tan mal explicado el tema, porque debo reconocer que hay errores en la ley, de que una persona podía pedir que la aseguren si tenía una cuadraplegía y le paguen todo, y una compañía de seguros pague todo. Las compañías de seguros son a fin de cuentas negocios comerciales, no es el Estado, y no puede trabajar a pérdida de esa forma. Entonces eso se reguló. 100% garantizados en este caso, pero los derechos de las personas con discapacidad. Sí, la ley es una ley de avanzada y de vanguardia y está bien manejada. Permítame hablar también del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, doctor, si es que me permite. Tras el anuncio de las Fuerzas Armadas del presidente este fin de semana, comentó que se había tratado quizá de un desliz por parte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien emitió el comunicado, pero también admitió que existen fallas en el tema de la socialización. ¿Cuándo se irá por la socialización con este sector? Sí, el gobierno considera que es un error del sector militar haber salido a decir que no le han consultado, porque nosotros no estamos obligados a consultar al sector militar. Los militares son obedientes y no son deliberantes. No estamos obligados, pero creemos que es sano hacerlo, y hay una diferenciación, ¿no? Entonces, como consideramos que es sano hacerlo, tenemos meses y meses, porque la ley recién se mandó la semana pasada, para discutir el tema, para ver las inconveniencias, para analizar cualquier tipo de preocupación que tenga cualquier sector, porque esto afecta al sector bomberos, al sector de la Policía Metropolitana, al sector del Servicio de Vigilancia Aduanera, y al que menos afecta es al sector militar, porque el Código no regula al sector militar. Lo único que dice en una transitoria es que a los militares que no consideren conveniente seguir en el servicio activo por razones de puntuación, pueden pasar a las otras entidades. Pero la verdad es que más les afecta la ley a lo que es Guardia Forestal, Vigilancia Aduanera y Policía Metropolitana y Bomberos. Adicionalmente se dice dentro del código que es de manera voluntaria este traspaso, algo que quizá no se ha entendido del todo bien precisamente por esta falta de socialización de todo. Totalmente voluntaria, los militares han estado mal informados, han cometido un error, y sin perjuicio de eso, porque consideramos de que el Comando Conjunto es un buen Comando Conjunto, no tenemos problema de discutir el tema con cualquier ciudadano de la República, porque este es un gobierno de amplia participación ciudadana, ¿no? En los cuales no están excluidos del sector militar, pero tampoco nos pueden decir o exigir que les consultemos las cosas. ¿Confianza en la cúpula militar de parte del gobierno? Total. ¿Y del otro lado? También, yo considero de que han tenido el Comando Conjunto muchos gestos pues de delicadeza con el gobierno, no con el Estado, porque ellos no se deben al gobierno, los militares se deben a la nación, y cuando se les ha pedido que sirvan a la nación, le han servido bien. Ahora, de este desliz que hablaba el presidente de la República, también podría quizá existir, y en esto especulo, el hecho de que por ahí alguien intente desestabilizar a las Fuerzas Armadas políticamente, utilizarlas. Mira, yo creo que lo que hizo el Comando Conjunto fue un acto de buena fe, equivocado pero de buena fe. ¿Por qué? Porque siempre, a lo largo de nuestra experiencia de 7 años de gobierno, los sectores vinculados a Sociedad Patriótica han ido a los cuarteles a hacer campaña sucia. Nosotros hemos encontrado panfletos que les mienten, les dicen que les van a quitar la seguridad social, que les van a quitar la jubilación, un poco de mentiras. Entonces, como estas mentiras son recurrentes, también en la policía se da con mucha frecuencia, desinforman a la policía, por eso tuvimos en parte un 30 de septiembre. Entonces, yo creo que por eso el Comando Conjunto, para evitar esta ola de rumores y para evitar este daño que le hacen cierto sector a las Fuerzas Armadas, lanzaron este comunicado que me parece equivocado, pero lo hicieron creo que de buena fe. Ahora, ¿era mejor lanzar el comunicado, hacerlo público o ir directamente a las autoridades, hablar del tema y decirles, señores, queremos una socialización? Era mejor ir a las autoridades, pero bueno, ya está hecho, no hay ningún daño, pero vamos a seguir adelante con esto. ¿Cuándo iniciará entonces la socialización, doctor Mera? O sea, vamos a conversar con todos los sectores, ¿no? Con el Cuerpo de Bomberos, con la Policía Metropolitana, con el Vigilancia Aduanera, con todos, incluso con los militares, y conversaremos y vemos las posibilidades, pero no, es un tema que se puede dar dentro de la misma Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene ese espacio de socialización de todas las leyes, así que esto no hay ningún problema, no es nada de alterarse ni de ponerse preocupado. Hablemos también, si es que me permite, de la votación que hoy se realizará en la Asamblea Nacional del Código Integral Penal. Tras esta votación, evidentemente irá el Ejecutivo para un probable veto. ¿Se podrá hablar a priori de un veto de parte del presidente de la República, tomando en cuenta que muchos de los artículos se han socializado con el propio primer mandatario? Vea, yo debo felicitar a la Comisión de Justicia, ¿no? Ha hecho un muy buen trabajo, un extraordinario trabajo. Yo creo que el código está en muy buena situación, está muy bien armado, técnicamente es muy bueno.
Yo no le puedo garantizar que hay una sanción porque siempre hay temas de última hora que faltan a veces afinar temas. Por ejemplo, esto de la desaparición forzada de personas, que había que tipificarlo como delito. Todavía no nos ponemos de acuerdo con la comisión, porque fue un tema que salió la semana pasada. Entonces, si no hay un acuerdo hoy día en la Asamblea, en la votación, probablemente el presidente decida hacer un veto parcial muy corto, muy puntual sobre ese tema. Le doy este ejemplo. Tal vez alguna otra cosa muy pequeña, pero en general los grandes temas están ya consensuados y el presidente está muy contento con el Código Penal. Ahora, lo que quiere decir entonces que en manos del Ejecutivo el Código Integral Penal no tardará mucho tiempo, tomando en cuenta también lo que el presidente decía, el sentido de la urgencia de tener un nuevo Código Integral Penal. Mira, yo le diría, no demoraría, pero yo soy perfeccionista, entonces sí prefiero esperar los 30 días que da la Constitución, porque uno se puede equivocar, ¿no? Y puede haber alguna cosa que falte, entonces a veces prefiero esperar para que las cosas sean perfectas. Incluso los propios asambleístas admitían esto y decían, somos humanos, puede haber errores que quizá el Ejecutivo podrá corregirlos en su momento con el poder de veto. Sí, yo salvo la opinión del presidente, yo esperaría 20, 25 días porque puede haber situaciones de última hora. Los códigos penales se hacen en este país cada 50 años, podemos esperar 30 días más. Un último tema de apreciación personal, doctor Mera. No habrá programas de cooperación entre la USAID y el gobierno ecuatoriano. Son alrededor de 32 millones de dólares anuales los que invertía la USAID en nuestro país. Para algunos medios de comunicación, motivo de preocupación. Por ejemplo, Diario Hoy, Correa debiera conciliar interés de mercados, decía, y Diario El Comercio también hace un extenso análisis sobre este tema. Mira, el problema de la prensa es que piensan de que debemos ser colonia de los Estados Unidos, o sea, serían felices si seríamos Estado Libre Asociado. 32 millones, primero, que para nosotros es una cifra insignificante, totalmente insignificante. Es el tercio de la deuda del señor Álvaro Noboa. O sea que como aporte no tiene mayor importancia. Segundo, lo recibiríamos gustoso, firmáramos felices con USAID si hiciéramos una inversión de 30 millones de dólares para hospitales genéricos, para fábricas de medicinas genéricas, que en Yayay hagan un sistema de nanotecnología que nos interesa, y firmaríamos corriendo. El problema es que el USAID tiene una agenda neocolonialista, pues quieren imponer su agenda, financiar a todas las ONGs que son opositoras al gobierno, quieren financiar también actividades de narcotráfico que nosotros podemos hacerla por nuestra cuenta, financiar actividades de control de frontera que lleva a un control también de las fuerzas públicas allá. Entonces, ese tema no nos interesa. Si Ecuador no necesita entonces la cooperación de USAID. Sí quisiéramos, pero que nos den en nanotecnología, que nos den en patentes, que nos den en fábricas de genéricos, feliz aceptaríamos. Pero que no nos den pues en temas de financiar a las ONG enemigas del gobierno. ¿No implica debilitamiento en las relaciones entre ambos países? Mira, es que si yo lo acepto, no me pongo de acuerdo en una cooperación, no significa que estoy peleado, significa que no me puse de acuerdo. Nada más, eso no es ni más ni menos, pero tampoco no somos pordioseros ni somos colonia. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido. Gracias a usted. Un buen día. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos con la tertulia de este día.